Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los colegas del Senado, al señor ministro Carrasquilla también. Mis saludos a los colombianos, que yo sé que están muy atentos a este debate. También un saludo muy especial. Este es un debate en el que voy a explicar cómo el doctor Carrasquilla maltrató de manera feroz a 117 municipios de Colombia. Él y llamemos sus asociados o sus compañeros de negocio, como se quieran llamar. Empobrecieron a esos municipios, los indujeron a asumir actitudes corruptas, los dejaron sin agua. O sea, aquí estamos ante el caso de un negocio que se monta por parte del doctor Carrasquilla y sus cercanos con una codicia y una falta de criterios morales y de escrúpulos que realmente impresiona. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo del debate las cosas que fueron capaces de hacer. Él y otros, por supuesto, se enriquecieron, se ganaron sumas importantes, y todo esto me lleva a concluir, y lo que voy a sustentar, que el doctor Carrasquilla debe renunciar. No porque sea un hombre de negocios, que lo es, ese no es el problema es porque es este tipo de hombre de negocios. Y ese tipo de hombre de negocios que yo voy a explicar aquí no debe ser ministro de Estado, que se quede en sus negocios privados y que permita que el país funcione de una manera diferente. Él no actuó ni remotamente, lo vamos a ver, con la lógica de un servidor público diligente y que de manera ética actúe pensando en el bien colectivo, sino en sus propios intereses particulares. Para entender lo que voy a señalar y por qué debe renunciar el doctor Carrasquilla, voy a empezar señalando esto. Hay la idea, y no la han intentado inducir en este debate, que es que como todo fue legal, dicen, entonces aquí no hubo problema. Bueno, lo primero es que voy a explicar que no todo fue legal. Aquí hay gravísimas violaciones a la ley, voy a plantear más de una. Pero además estoy desarrollando esta idea, expresándola. Puede ser un hecho legal y ser corrupto. La definición de corrupción hoy por hoy del Banco Mundial, de la OCDE y de Transparencia Internacional define corrupción con esta idea: el abuso de la función pública para obtener ganancias privadas. Fíjense que no dice nada de la legalidad o no del asunto. OCDE dice: es el abuso de los poderes de los funcionarios para obtener beneficios financieros privados o de otro tipo. Y Transparencia Internacional dice: corrupción es el abuso del poder para el beneficio propio. Luego, este es un debate de corrupción. Y voy a acusar al actual ministro Alberto Carrasquilla de haber actuado de una manera corrupta en todo el negocio de los llamados bonos Carrasquilla o bonos del agua. Pero insisto, también violó la ley. Antes de entrar en materia, un par de menciones. He oído a los amigos del gobierno decir que Carrasquilla fue un gran ministro cuando fue ministro del doctor Álvaro Uribe. Paja. El senador Alexander López va a enfatizar en este asunto, pero basta con mencionar, por ejemplo, un cambio en la tributación que le regaló a las transnacionales 25 billones de pesos en estos años, plata que estamos pagando los colombianos. O lo que hizo con Telecom: destruyó la empresa, echó a los trabajadores de la empresa y ahora tiene un fondo buitre, de esos fondos carroñeros, el doctor Carrasquilla, que anda quitándoles las casas a los trabajadores de Telecom que no pueden pagar sus viviendas. Ese es el tipo de personaje que tenemos de ministro de Hacienda. Bueno, vamos entonces ya al tema específico de este debate. Empecemos diciendo esto: los bonos Carrasquilla. Primera acusación: esos bonos son una forma de préstamo, de crédito, de banqueros, llamemos, o financistas a 117 municipios de Colombia. Lo primero que hay que señalar es que fueron unos bonos o unos créditos con unas tasas de interés leoninas, exageradas. Les cobraron mejor a los municipios tasa de interés de la inflación más 11%, o sea, 11% en términos reales. Esa es una tasa absolutamente escandalosa. Esos créditos se pagaban no sé cuántas veces en los 19 años que duraba el endeudamiento. Voy a citar, por ejemplo, al doctor Carrasquilla en febrero 11 del 14 diciendo: las tasas de interés, si son altas es porque los inversionistas, y echa una teoría, pero él reconoce que son altas. Cito a Ana Lucía Villa, ella es una muy alta
funcionaria del Ministerio de Hacienda de Colombia, todavía hoy funcionaria, lleva mucho tiempo allí, y dice: esa es una forma de financiamiento altamente costosa. Y da un ejemplo, lo cuenta ella en una entrevista, que en el caso del municipio de Monte Líbano, en Córdoba, intentaron prepagar la deuda y no los dejaron. Pero además ella dice: estamos pagando en ese municipio tasa de interés del 17%, cuando, dice ella, en el mercado yo hoy consigo plata en ese momento al 8%. Vamos hablando de una diferencia de 9 puntos en la tasa de interés. Eso es una barbaridad. Primer característica del crédito de carácter leonino. Segunda característica que vale la pena citar, esta es escandalosa. Los constructores me la entenderán bien, es inaudito, doctor Carrasquilla, que usted se haya atrevido a tanto. Dice: el desembolso del préstamo al municipio se realizará en un solo contado por la totalidad de la plata. O sea, que por ejemplo a Buenaventura le presten cerca de 40.000 millones de pesos y le entreguen toda la plata desde el primer día, así se sepa que una parte grande de esa plata se la va a gastar en 6 meses o en 1 año o en 2 años. Eso es una manera de encarecer el crédito. Y esto, en general, en el mundo de la honradez y la decencia no se tolera como una actitud, pues, de un banquero, y menos, por supuesto, de quien aceptó tomar ese asunto así. Ellos nos han dicho: no, es que la tasa era alta porque este era un negocio de alto riesgo, porque era 19 años. Paja. Si es que el negocio lo armaron de forma tal que era el Estado colombiano directamente, sin pasar por las manos de las alcaldías, que le daba la plata a los banqueros, a quienes tenían los bonos. O sea que el riesgo era cero, senadores. ¿Qué riesgo va a haber si el Ministerio de Hacienda coge la plata de las transferencias y se la lleva directamente a quienes estaban beneficiando de estas deudas? Los alcaldes ni tocaban los recursos. O sea que ahí no podemos hablar de que estos eran créditos con riesgo que justificaran el alza de la tasa de interés. Salomón Kalmanovic los compara acertadamente con las tasas que en estos últimos años pagó el Estado colombiano por los TES, que es una buena comparación, porque esa es una deuda soberana que no se pierde. Entonces, dice datos. Y dice Kalmanovic, que fue uno de los codirectores del Banco de la República, que pusieron a los municipios en los promedios de estos años, del 2009 al 17, y hay que hacer el promedio porque nos echan el cuento de que es que en esos días las tasas estaban altas. No, es que hoy todavía esa plata se está pagando. Y entonces dice Kalmanovic que les estaban cobrando el doble de lo que han debido cobrarles en relación con la tasa de interés de los TES. Como si fuera poco, el plazo era a 19 años, con una característica: inmodificable y prohibido prepagar. El caso de Monte Líbano, del que les hablé, de la funcionaria del Ministerio de Hacienda, ese municipio intenta prepagar la deuda y no se lo permitieron. Tenía la plata de regalías para pagar la deuda y no se lo permitieron. Entonces dice Ana Lucía Villa, dice que era un crédito con una serie de restricciones que son ajenas a todas las estructuras de financiamiento de Colombia, y es que no pueden ser reestructurables ni pueden ser prepagados. Eso lo impuso el doctor Carrasquilla, que fue el que se ideó todo este negocio. Dice ella: ando buscando al doctor Carrasquilla y a su socio, el doctor Andrés Flores, que fueron los estructuradores, para entender por qué es que no los puedo prepagar. Claro, ella se hace la pregunta obvia: ¿pero por qué no los puedo prepagar? Pues porque les montaron a esas alcaldías unos créditos leoninos, los entramparon en ese tipo de operación financiera. Y ojo a esto, que puede ser la parte peor de este asunto. En general, esos negocios fracasaron. O sea, lo que terminó sucediendo es que buena parte de esa plata se perdió porque se la despilfarraron o porque se las robaron. Y esto lo denunció oportunamente el Ministerio de Vivienda. De esos días es el que tiene la responsabilidad para hacerlos, porque las exigencias que les hicieron a los alcaldes prácticamente fueron ningunas. La misma doctora Ana Lucía Villa decía que en otro tipo de estos créditos hay una serie de condiciones, de compromisos de las alcaldías, de instrumentos de control de los desembolsos para obligar a los alcaldes o presionarlos para que las cosas se hagan bien. Eso no sucedió aquí. O sea, lo que aquí se determinó, y ustedes se van a aterrar de lo que les voy a leer en este momento, de cómo indujeron a la corrupción a los alcaldes de esos 117 municipios de Colombia. Miren ustedes, esta es la cláusula número 8 del contrato que firmaban los municipios con Alianza Fiduciaria, que era, digamos, la organización financiera que manejaba
en parte muy importante estos asuntos. Entonces el punto 8.1 dice que hay que utilizar estos recursos de acuerdo a lo que digan los proyectos del plan de desarrollo, que debe ser en agua potable y que deben ajustarse a la ley 1176, unas condiciones mínimas elementales que no controlan nada. Pero apérrense ustedes de lo que les voy a leer en este momento. Agrega la cláusula inmodificable, dice la cláusula: no obstante lo anterior, o sea, no se preocupen por lo anterior, no obstante lo anterior, el municipio, él dice la entidad territorial, expresamente declara y acepta que el patrimonio emisor y prestamista, o sea, los que están poniendo la plata, y el patrimonio autónomo, que fue una figura que crearon para desarrollar este negocio, el patrimonio autónomo del municipio, de la entidad territorial, ojo a esto, no tendrá obligación alguna de verificación, supervisión, asesoría o asistencia técnica alguna en relación con el uso efectivo y la destinación de los recursos obtenidos a través del préstamo. Como diciendo los alcaldes, boten la plata, róbensela, que ustedes no tienen que darle explicaciones a nadie, porque la cláusula 8.1 del contrato señala que ustedes no tienen que dar explicaciones de nada, como en efecto ocurrió. Fue un cheque en blanco a los alcaldes para que despilfarraran estos recursos o se los robaran. Esta figura la resume la doctora Villa diciendo esto: el que colocó la plata dijo, tome la plata y deme una orden irrevocable de pago. O sea, a mí deme la orden de que me va a pagar y haga lo que se le dé la gana con su plata. Agrega la doctora Villa: entonces yo mercado, o sea, yo banquero, le entrego la plata y usted, alcalde, hace con ella lo que quiera. Y concluye la doctora Villa: un alcalde inescrupuloso dice, preste la plata y no hace la obra, es decir, me robo la plata. De eso es de lo que estamos hablando. Ese es el tipo de cosas que sucedieron en este proyecto, y todo esto lo orientó el doctor Alberto Carrasquilla, él no solo, por supuesto, pero es evidente que él tenía una voz cantante en este asunto. Entonces, al final, ¿por qué ha de sorprendernos que esto hubiera fracasado? Y el que determina si fracasó o no es el Ministerio de Vivienda, porque ahora el doctor Carrasquilla nos va a salir con el cuento de que una empresa de amigos de él que estaba metida en este negocio, que está certificando el éxito, paga. Ahí están las denuncias en todos los medios de comunicación diciendo que en general las obras no se hicieron. Ministerio de Vivienda, que es el que certifica, dice que se terminaron 29 obras, pero apenas 12 quedaron, digamos, operativas en serio. O sea que el fracaso fue absolutamente rotundo, porque los recursos en general se perdieron. Tan malo resultó la estructura del negocio, lo que hicieron, que al final el Estado tuvo que salir a rescatar a los municipios y a reversar por lo menos parcialmente el negocio. Esta es la prueba reina de que esto se diseñó súper mal diseñado. ¿Qué tuvo que hacer el Estado colombiano? Salir de su bolsillo a comprarle los bonos a los tenedores de los bonos a los que habían prestado la plata. Eso le costó al Estado colombiano 495.000 millones de pesos en el rescate, porque se me pasaba a decirlo. Lo que se prestó en este negocio fueron 400.000 millones, estamos hablando de un negocio inmenso. Para poderlo deshacer parcialmente, el Estado tiene que poner 495.000 millones. Una parte de esa plata a fondo perdido, se perdió. Y otra parte queda congelada en ese negocio y prestada un tiempo largo, descuadrando, por supuesto, las finanzas públicas. Digamos también, entre paréntesis, que más que rescatar a los municipios porque siguen entrampados con plazos largos, por ejemplo, Buenaventura sigue pagando de inflación más 11%, o sea, se los están tumbando hasta el alma. Más que rescatar a los municipios, hay que decirlo con franqueza, rescataron a los prestamistas, porque ya en ese momento era tal el escándalo de corrupción de este negocio que los bonos estaban teniendo muy poco movimiento en el mercado secundario, nadie los quería comprar y se entramparon quienes los tenían. Ahora, ¿quiénes los tenían? Interbolsa. Es que este es un caso donde donde pone el dedo sale pus. Interbolsa también estuvo en este negocio. Los fondos privados de pensiones y Alianza Fiduciaria o alguien que estaba detrás de Alianza Fiduciaria. Pero el rescate, repito, fue más a los banqueros. Los municipios siguen entrampados ahí, los municipios están en una situación que es dramática, no tienen las obras, o sea, no tienen los acueductos y los alcantarillados, deben hasta la camisa y siguen pagando porque ahí está el crédito pagándose por muchos años más y tampoco tienen plata de ellos para poder hacer las obras que se necesitan. El doctor Carrasquilla se molestó mucho
porque con razón Daniel Coronel dijo que mientras el doctor Carrasquilla se había enriquecido, los municipios se habían empobrecido. Y andan con el cuento los amigos del gobierno diciendo que no se empobrecieron. ¿Qué tal? Háganme el favor si no se empobrecieron con las cifras que estoy dando. Y les voy a dar unas cifras para que ustedes vean lo leonino del negocio. Buenaventura. Le prestaron 47.700 millones de pesos. No tiene acueducto. Por eso fue el paro, eso es un desastre el agua en Buenaventura. Ya pagó 57.000 millones de pesos y debe 42.000 millones. Hágame el favor, y está pagando inflación más 11%. Evéjico en Antioquia, le prestaron 2.500 millones, ha pagado 2.300 millones y todavía debe 2.395 millones. Ese es el resultado de esa tasa de interés leonina. Jamundí Valle, deuda inicial, casi 9.000 millones, 8.700. Ha pagado 6.000 y pico de millones y debe 9.000 y pico de millones. Otro, Carmen de Chucurí, Santander. Deuda inicial o préstamo, 2.500 millones, ha pagado 3.200 y debe 2.069. Si estos no son negocios leoninos para unas obras que en general no se hicieron, ¿de qué estamos hablando en lo que tiene que ver con negocios leoninos? Entonces, cuando aparece el doctor Carrasquilla por ahí en algunos sitios a decir que él lo que hizo fue hacerles un favor a los municipios de Colombia, que miren que les prestó la plata, que dice que nadie les prestaba y él logró que les prestaran, pero esto sí es el colmo del cinismo, senadores y colombianos. Es que es mejor no hacer un negocio que hacerlo malo. Eso fue lo que explicó un premio Nobel de Economía, que cuando a usted le va a tocar hacer un negocio malo, mejor no lo haga, que fue lo que pasó. Los municipios se quedaron con el pecado y sin el género, quebrados y sin las obras, y más corruptos de lo que eran antes de empezar este proceso de este asunto. Se ha dicho que aquí no se violaron las leyes, que esto puede ser un problema ético, que lo es evidentemente, y moral. Un buen servidor público no actúa con este criterio. Es más, ni siquiera un banquero diligente actúa con este criterio, porque un banquero diligente se cuida de que le vayan a pagar. Pero claro, como aquí no pagaba el municipio ni el acueducto, sino que pagaba el gobierno nacional, entonces les importó un carajo que la plata se perdiera o se la robaran. Ese es el modelo del negocio que nos montaron aquí, pero veamos que también violaron la ley. Por aquí está con nosotros Germán Navas, que ustedes saben es un duro del derecho. Y esto lo resume en una frase perfecta, que el doctor Carrasquilla tiene que escoger cuál delito le gusta más. O peculado por culposo o peculado doloso. El culposo es el del funcionario inepto, irresponsable e incapaz que no se da cuenta y deja perder la plata. Y el doloso es el del funcionario vivo que se mete en un negocio para hacerse un tumbado en beneficio de él o de otro. Entonces, doctor Carrasquilla, usted podrá que escoger, pero no se vuela. Las matemáticas no lo dejan volarse de esta escogencia. Pero no es lo único. La ley 734 del 2002 señala que las inhabilidades a los funcionarios después de salir del cargo, y ahora vamos a ver por qué digo esto, son de 1 año. Pero hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 893 del 03, que dice que podrá ser indefinida la inhabilidad cuando se trata de casos como estos, en los que el funcionario actuó como actuó Carrasquilla en este negocio, o sea que no se puede volar por la vía de que la inhabilidad ya le venció. La ley 80 del 93 le autoriza a los municipios para poder reestructurar y refinanciar las deudas, y aquí se la pasaron por la faja en el contrato. La ley 358 del 97 limita el endeudamiento de las entidades territoriales, y aquí con el cuento de que no era deuda pública sino privada. Una de las cosas más corruptas de toda esta operación es que nos metieron el cuento de que esa era una operación de lógica privada y no de lógica pública, cuando era evidente que todo lo que se movía ahí, exceptuando a quienes se ganaban la plata, tenía que ver con la contratación pública y con asuntos de la vida pública. La ley 715 prohíbe titularizar los recursos del Sistema General de Participaciones, y en la práctica, así la norma diga lo contrario, los titularizaron. La ley de la que vamos a hablar más adelante, la 1176, permitió ignorarlos, pero no titularizarlos. Se viola el artículo de la Constitución que señala como un deber de los funcionarios del Estado la debida planeación. Otro artículo que señala la debida diligencia y la contratación de buena fe. ¿Dónde estuvo la debida diligencia en esto, senador Macías? En ninguna parte.
Nada se hizo aquí para que esas obras terminaran construidas de manera correcta. ¿Cuál fue el papel de Carrasquilla en este asunto? Él anda con el cuento del que él fue solo un asesor. Pues como hay un tipo de quinta categoría que lo llamaron a que diera alguna opinión, no, paja. Esto es fruto del cerebro del doctor Alberto Carrasquilla, esto está sabido en todas partes, por eso los llaman bonos Carrasquilla, los banqueros. Los que le pusieron ese título no fueron ni los alcaldes, fueron los banqueros, porque él estuvo en todo. Dice Ana Lucía Villa, he estado buscando al doctor Carrasquilla y a su socio Andrés Flores, que fueron los estructuradores de los bonos, para que me expliquen alguna cosa. Dice Jaramillo, el ex jefe de Interbolsa, los bonos del agua fueron unos papeles estructurados por Alberto Carrasquilla y por Andrés Flores, el exdirector de Fogafín. Y Alberto Carrasquilla, un día en un ataque de sinceridad, dice, desde su creación, de la cual yo hice parte, y echa un cuento largo, pero el punto es que él dice que él estuvo en la creación de toda esta operación financiera de la que estamos hablando. ¿Cuáles fueron los cambios legales que introdujo Carrasquilla, ministro del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, para organizar este negocio? Cuando él fue ministro de Hacienda, este negocio, esa titularización de esos bonos, ese negocio de 300.000 millones de pesos diseñado desde un tiro, que la plata de las transferencias llegara directamente, o sea, todo lo que he explicado en sus condiciones no lo voy a repetir, las leyes de Colombia no lo permitían hacer. Es más, la ley ni siquiera permitía que el agua y el saneamiento básico se trataran como un asunto especial dentro del sistema de transferencias del gobierno nacional a los municipios, lo que hoy llamamos el Sistema General de Participaciones. Entonces él llega al ministerio con su ideita ya en la cabeza. Los banqueros, como toda la gente que está en negocios, planifican a largo plazo. Entonces él llega a cambiar el artículo de la Constitución que había que cambiar. Y cambió ese artículo. Y después, ya no él, sino el ministro de Hacienda anterior, cambió la ley que había que cambiar también, porque la Constitución dejó dada la orden de que tenían que cambiar la ley, que es la número 1176. O sea, este negocio del que estamos hablando ha sido horroroso, no se había podido hacer sin esos dos cambios, uno constitucional y uno legal. Entonces han intentado decir, no, es que eso no tiene nada que ver, el uno fue un ministro, el otro fue otro ministro. No, no es verdad. Miren, yo tengo aquí, no hay cómo mostrarla por razones del tiempo, una presentación del Departamento Nacional de Planeación, donde el Departamento Nacional de Planeación presenta esto, explicando cómo la reforma constitucional y la ley 1176 reglamentaria de esa reforma son la misma cosa, tienen el mismo objetivo fundamental, entre otros objetivos este. Tengo una presentación que aparece como confidencial de los prestamistas gringos que se supone que pusieron la plata, señalando cómo lo primero de este negocio fue la reforma constitucional del doctor Carrasquilla y lo segundo, la ley 1176 del Ministerio de Oscar Iván Zuluaga. Doctor Carrasquilla, eso está dicho con toda la claridad, usted sabe muy bien que una cosa venía pegada de la otra. ¿Y por qué? Porque él renuncia antes de cambiar la ley y se sienta a esperar como caimán en boca de caño a que le cambien la ley. Apenas se la cambian, monta dos empresas, o reconoce que creó dos empresas, Navenvi y Configura Capital, que se dedican a este negocio. ¡Qué coincidencia! Apenas le apareció la ley que necesitaba, el doctor montó las empresas y se dedicó un tiempo largo de su vida a montar este negocio. Luego está probado que hay una relación súper directa entre los cambios legales que él impulsó y el tipo de negocio que crearon esos cambios constitucionales y con el cual él se enriqueció. La otra cosa que hay que mencionar es esto. ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió la plata que montó, digamos, este negocio? ¿De dónde salió la plata? Bueno, lo que se dice en todas partes es que la plata la trajeron de Nueva York unos inversionistas. Hay distintas firmas comprometidas, no me voy a poner a dar todos los nombres para no enredar, pero hay una que es la principal, porque fue la que terminó actuando en Colombia, que se llama el Grupo Financiero de Infraestructura, GFI. Bueno, ¿quién fue el representante legal de esos inversionistas gringos en este negocio? El representante legal ante la fiduciaria, Andrés Flores, socio del doctor Carrasquilla en el negocio, en las dos empresas que les acabo de mencionar.
Por eso es que se dice que él era el estructurador, porque nadie podía hacer nada en ese negocio de la fiduciaria, no podía hacer nada sin el permiso del doctor Flores, que representaba a los que habían puesto el billete. Y resulta que el doctor Flores fue subalterno de Carrasquilla en el ministerio, lo mismo que otra socia que aparece en ese negocio. O sea, el negocio lo empezó a montar, hasta los socios los consiguió Carrasquilla a partir de su trabajo en el ministerio. Aquí hay una pregunta que le da el doctor Carrasquilla: ¿cuánto se ganó Flores en ese negocio? ¿Ese negocio era de Flores solo, el ser representante legal, o actuaba como socio suyo en Configura y se repartieron la plata? No sabemos, porque usted se ha dedicado a esconder la verdad sobre sus cuentas, pero yo le dejo la pregunta planteada. Ese es otro ingreso que pudo haber tenido el doctor Carrasquilla, o que seguramente tuvo. Hay un otro aspecto que se ha mencionado con toda seriedad y es muy grave. La plata de los bonos estos de los que estamos hablando, Carrasquilla, ya dije, la trajeron de Nueva York, dicen ellos. Ahora vamos a ponerlo en duda. Simón Gaviria en su momento en un debate dijo que el mecanismo de los bonos del agua era el escenario ideal para incurrir en lavado de activos. Palabras mayores. Un debate público que era el mecanismo ideal para lavar activos. Y señaló que eso se debía a que no había quien vigilara la adjudicación y ejecución pertinente de los recursos, lo que yo ya mencioné. Y el doctor Salomón Kalmanovic, este lunes, se hace esta pregunta en una columna en El Espectador. ¿Se trató de una operación de lavado de activos como otras en que se especializaba Mossack Fonseca en Panamá? ¿Y por qué menciona Mossack Fonseca? Porque la empresa que monta Carrasquilla en Panamá se la monta Mossack Fonseca, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, con toda pertinencia, Salomón Kalmanovic se pregunta: ¿esto fue una operación de lavado de dinero de las que acostumbra a hacer Mossack Fonseca, que es un pillo que hay en Panamá metido en todo tipo de negocios ilegales? Pero además aquí hay una pregunta que hay que hacerse y es clave. La plata se dice que viene de Nueva York por otra empresa de Carrasquilla, Navembi, porque son dos, digamos, las principales que le conocemos. Configura que son un poco, y Navembi. ¿Por qué se trajo esa plata por Panamá? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. Para invertir en Colombia desde Nueva York no hay que pasar la plata por Panamá, no hay que generar ese costo. Se puede traer directamente. Carrasquilla ha reconocido que por esa empresa de él pasó la plata de venida y ha dicho: pero eso sí, de aquí de Colombia para allá no me llegó un centavo. Entonces aquí hay otra pregunta que le hago al doctor Carrasquilla. Esa plata se supone que ya salió de Colombia, la plata de todos estos gringos. ¿Por dónde salió? ¿Pagaron además los impuestos que deberían pagar? ¿O qué tipo de operación es a la que estamos asistiendo? No tenemos la precisión, yo dejo planteada la duda. Yo invité a la Procuraduría y a la Contraloría, a la Fiscalía, para que se pongan en esto. Entiendan, señores delegados de los organismos de control, lo que estoy haciendo aquí es una acusación formal para que se estudie en serio las andanzas del doctor Carrasquilla en este proceso. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Por qué pasarla por Panamá? Yo voy a enfatizar en esta idea la plata. ¿Por qué? No se necesitaba, es un costo. Los que saben me dicen que tuvieron que haberle pagado una comisión al doctor Carrasquilla. Aquí nadie trabaja gratis, aquí nadie trabaja con la Asociación de la Madre de Calcuta. Bueno, esa empresa, el Grupo Financiero de Infraestructura, tiene como entre sus jefes, no quiero, es que si me pongo en muchos detalles nos enredamos, pero una persona influyente en ese negocio en Nueva York es un colombiano, un caleño, senador Alexander López para más señas, Christian Müller. Y él es en buena medida, digamos, él participa en esto, no tenemos los detalles que tanto. Y entonces ya eso a mí me genera una duda: ¿esa plata era de gringos o era de colombianos que por alguna razón la pusieron en Nueva York? Es más, me pregunto, ¿esa plata sí la mandaron desde Nueva York o estaba en Panamá y cómo llegó a Panamá? Yo no sé. No podemos saberlo porque el doctor Carrasquilla no habla de estas cosas, porque él tiene un pacto de confidencialidad y Panamá es un paraíso fiscal para esconder estas cosas. Pero además me estoy haciendo esta pregunta: el acta de liquidación de esa empresa que he mencionado, que es un acta en Nueva York, curiosamente, muy llamativamente, ¿saben en qué idioma está redactada? En español, no en inglés. Entonces, a mí me dicen que unos gringos en Nueva York van a liquidar su empresa y la liquidan con un acta en español, y yo eso no lo puedo creer, porque todo el mundo hace negocios en su idioma, doctor Carrasquilla.
Y además la plata que aparece ahí contabilizada tampoco está en dólares, sino que está en pesos, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la historia de esto? Yo espero que los organismos de control pongan a mirar eso. Y decir una última cosa que es de refilón, pero que la señalo. El doctor Müller es presidente de una asociación de colombianos en Bogotá, en Nueva York, que es muy importante. Va a ser el anfitrión de un almuerzo de gala que le van a hacer al doctor Duque la semana entrante en Nueva York. Les sugiero que no vayan porque el plato es del orden de $4.800, ¿sí? Pero no deja de ser llamativa que esa relación también exista en estos asuntos. Carrasquilla dice, yo no me enriquecí. Aquí entonces empieza una discusión. ¿Qué entenderá él por enriquecerse? Porque por lo que yo voy a demostrar que ganó, sin duda se ganó un buen billete, doctor Carrasquilla, y sí se enriqueció. ¿Cómo fue este asunto? La plata a los municipios se la pusieron a la inflación más 11 puntos. Y al tenedor de los bonos le pagaron inflación más 8, o sea que ahí quedó un 3% que se repartieron entre los que montaron el negocio, los organizadores, el doctor Carrasquilla, el doctor Flores, etc. Eso da que en los 5 años, ese 3% son 70.000 millones de pesos. No todos para el doctor Carrasquilla, nunca nadie ha dicho eso. Yo en una columna dije, el doctor Carrasquilla y sus socios, o sea, sus compañeros de negocio, socio en el sentido lato de la palabra, que es absolutamente permisible usarlo así, porque son sus compañeros. No aquí en el Senado puede decir, no, aquí los socios del Senado, una cosa de ese corte. Eso son parte del lenguaje corriente. Bueno, y Carrasquilla reconoce que de eso le tocaron en honorarios 8.000 millones. Yo no voy a entrar en la discusión, ser harta poquita. Yo lo que estoy diciendo es que el doctor hizo todo esto por afán de lucro. Y el problema no es el afán de lucro, a mí eso no me escandaliza, estamos en una economía de mercado. El problema es cuando el afán de lucro es desmedido y está llevado por una codicia desenfrenada hasta el punto de violar la ley o introducir la trampa en la ley, que es la otra figura que se está utilizando aquí. Daniel Coronel, investigando, logró conocer el patrimonio de Configura, no el de Navembi, porque esa sí es ultrasecreta en Panamá. Y digamos, resumiendo, la montan con 5 millones de pesos en el 2008 y ya en el 2016 el patrimonio valía 4.000 millones de pesos. No les ha ido mal. Ahora, si ustedes observan cuándo es que este patrimonio crece más, se relaciona exactamente con el negocio de los bonos Carrasquilla. Hoy me llegaron datos de las declaraciones de renta del doctor Carrasquilla. Entonces, ¿qué me dicen las declaraciones de renta del doctor Carrasquilla? Que su patrimonio líquido en el 2009 era de 38 millones de pesos, redondeando la cifra, y en el 2014 fue de 2.242 millones de pesos. Digamos que no le ha ido mal. Ahora, él puede que no se considere rico, realmente no voy a entrar en esa discusión, no sé cuándo tenga en otros sitios, pero sin duda que se ganó una plata. Es que nos tratan como imbéciles cuando nos intentan decir que el doctor Carrasquilla esté en este negocio, y no por plata, sino pues quién sabe por qué razón misteriosa. Vamos terminando ya, señor presidente, fíjese que va a terminar sobrando tiempo, ¿sí? Vamos a terminar ya diciendo esto. Carrasquilla en los papeles de Panamá. Carrasquilla en los papeles de Panamá. Todo lo que sabemos de Panamá, el doctor Carrasquilla lo sabemos porque él apareció en los papeles de Panamá, en los famosos Panama Papers. En ese momento él dio una explicación inocente y aquí se la comieron. Yo vi un periódico que decía, ahí no hay nada, ningún problema, simplemente estaba en Panamá. Bueno, y eso se quedó de ese tamaño. Hago esta explicación para los que no saben. ¿Cómo es el cuento de Panamá, paraíso fiscal? Panamá es un país como Colombia en general de gente buena, sana, honrada, trabajadora. Pero también es verdad que en Panamá funciona uno de los más corruptos paraísos fiscales del mundo. ¿Qué quiere decir paraíso en la frase paraíso fiscal? Quiere decir que es verdad que en Panamá hay gente que hace negocios honradamente, pero también es verdad que es difícil encontrar un bandido en el mundo que no tenga negocios en Panamá. O sea, Panamá es un centro de contrabandistas, de lavadores de dinero, de narcotraficantes, de traficantes de armas. Eso es una realidad que está allí. Esa es una realidad que está allí. A mí realmente me indigna que un ministro de Estado en Colombia ande haciendo negocios a las escondidas en Panamá. ¿Qué es lo que están escondiendo? Porque lo principal de ir a Panamá es a eso. Claro, aquí hay gente que se sonríe por estas cosas. No en vano en Colombia se pierden, dice un director de la DIAN, cerca de 18 billones de pesos al año que se esconden en los paraísos fiscales. Y ahora nos van a clavar una reforma tributaria que seguramente ese tema no lo va a tocar.
Estas son maneras de valorar las cosas, son posiciones éticas y políticas. Esta es la mía, por supuesto, que otros pensarán de una manera diferente. ¿Cuál es el lío que tiene el doctor Carrasquilla en esto? Es que Daniel Coronel, escarbando sobre los papeles en Panamá, miren lo que se encontró, lo publicó en su columna ya hace 8 días en la revista Semana. Se encontró que Andrés Flores, el socio de Carrasquilla en este negocio, le escribe una carta a Mossack Fonseca, que es ese pillo donde hicieron el negocio de estas empresas de las que estamos hablando. Mossack Fonseca es una sociedad, una carta en la que le dice: señores, miren el lío en el que estamos. Estamos haciendo un negocio con Configura en el Perú, con el Banco Transnacional BBVA. Y el banco descubrió que los asociados de ustedes en Navembi, la otra empresa en Panamá, son a su vez asociados con un banquero, con un alcalde de un pueblo del Perú que se llama Nuevo Chimbote. Y le dice Carrasquilla a Mossack Fonseca, le dice: el problema con ese alcalde, dicen los del BBVA, es que ese alcalde tiene 17 juicios penales por apropiación ilícita y tiene más de 30 denuncias por peculado y corrupción. Por favor, señor Mossack Fonseca, arregle esa historia. Y en la arreglada de la historia, que fue cambiar los papeles, se terminó descubriendo que el doctor Carrasquilla y sus asociados le habían mentido a este país en relación con la participación de ellos en Navembi y en Configura. O sea, otra vez el ministro de Hacienda mintiéndole a los colombianos. Él dirá que son mentiras piadosas e inocentes. Yo en eso no creo. No creo que negociantes avesados anden echando mentiras piadosas. Eso solo, doctor Carrasquilla, lo tumbaría de su gabinete. Aquí es probable que le den la cruz de Boyacá, porque en Colombia estamos, y este es un país extremadamente corrupto que termina, digamos, tolerándolo todo. Concluyamos, y repito, me está sobrando tiempo, concluyamos con un tema que no pudimos desarrollar, pero que es de inmensa gravedad, que son las relaciones del doctor Carrasquilla con los negocios de la salud en Colombia. Él tiene varias empresas y está en distintos negocios. Ya mencioné que tiene un fondo buitre para comprar cartera bancaria de los bancos. Como a los bancos les da pena ir a quitarle las casas a las viudas y a los huérfanos, controlan unos intermediarios para que hagan ese oficio. Y así otros negocios. Bueno, indagando sobre estas cosas, encontramos que el doctor Carrasquilla firmó con Saludcop, la Saludcop de Guillermo Grosso, bastante mencionado en no pocas ocasiones en los medios de comunicación, firmaron un contrato de 139 millones de pesos. Un contrato para hacerle recomendaciones, es lo que hemos podido saber, a Grosso y a Saludcop sobre qué hacer con todo ese enredo legal gravísimo de Saludcop. Ese fue el contrato. Le pedimos al doctor Carrasquilla que nos diera el informe final y nos mamó gallo, como se dice, no se le dio la gana entregarnos el informe final para saber cuáles eran las recomendaciones que había hecho. Se lo pedimos a la doctora Echeverry, liquidadora de Saludcop, y la primera respuesta fue también burlarse de nosotros. En la segunda respuesta, sorpréndanse ustedes, porque le pedimos el mismo informe para saber cuáles eran los negocios de Carrasquilla con Guillermo Grosso. Una pregunta absolutamente lícita de hacerse. Y miren lo que nos termina diciendo la doctora Echeverry. Podemos concluir que el señor Alberto Carrasquilla Barrera no presentó el informe final de su contrato de 139 millones de pesos, razón por la cual no se efectuó el pago del 50% restante. A él le habían dado la mitad de la plata para empezar el negocio y el resto cuando entregara, y no entregó. Y eso usted me lo escondió a mí, señor ministro. Usted ha debido contármelo en una actitud de honradez mental. Decir: senador Robledo, ese contrato no se finiquitó, yo lo incumplí, me embolsillé 50 millones de pesos y los otros no me los pagaron. Si esto es mentira, la doctora Echeverry, usted está en la libertad de decirlo ahora. Pero estas son las informaciones que yo tengo ahora. Un ministro de Estado que no cumple un contrato con una entidad pública, ¿de qué estamos hablando? Pero además tengo esta preocupación. Señores de Contraloría, de Procuraduría y de Fiscalía, ¿por qué no indagamos cuál es la verdad de este asunto? Porque entonces ya resultó que, según esta respuesta, nunca hubo informe final. Nunca hubo informe final. ¿Y cuál es mi interés en el informe final? Ustedes saben que yo he hablado mucho del tema Saludcop en esta corporación. Y entonces aquí hay dos hechos que yo quisiera saber, doctor Carrasquilla, si usted se los recomendó a Guillermo Grosso de Saludcop. Por los dos protestó la Contraloría. Uno,
que Saludcop pagó una plata grande pagando abogados para que tumbaran la sanción de los 1.4 billones de la Procuraduría, exigiendo a Saludcop que devolviera la plata que se había robado. O sea, Saludcop pagó abogados contra el interés nacional. Y yo le pregunto a usted si eso lo recomendó usted, doctor Carrasquilla. Y dos, en este Congreso se aprobó una ley de la República que cogió en la liquidación de Saludcop o en la liquidación de ese tipo de entidades, convirtió deudas como los 1.4 billones con la Contraloría, las convirtió en deudas quirografarias, es decir, del último escalón en el pago. Mejor dicho, con esa ley le robaron a la nación colombiana, a la gente de la salud, 1.4 billones de pesos. Y yo no sé si el doctor Carrasquilla, esa fue la vuelta que estaba haciendo con estas recomendaciones, pero voy más allá. Sé, porque eso lo sé, doctor Carrasquilla, que Saludcop le dio a usted toda la información interna de esa empresa. O sea, toda la información confidencial de esa empresa terminó en las manos de su empresa. ¿Qué hizo con ella? No sé. ¿Qué uso le dio? No sé, pero sí sé dos cosas. Uno, o tres, el doctor Carrasquilla es miembro de la Junta, como a los 2 días de este negocio del que les estoy hablando, terminó en la Junta de Sanitas. Una EPS que, por supuesto, está interesada en conocer cómo están los negocios del sector. También resultó ser que una de las socias del doctor Carrasquilla, la doctora Lía Genan, terminó de presidenta de la Junta Directiva de Café Salud. Y resulta que Café Salud y Saludcop se volvieron en un negocio leonino Medimás. Y resulta que Sanitas participó en ese negocio de Medimás. Miren ustedes todo lo que tienen los organismos de control para que investiguen. O sea, tenemos un ministro súper negociante. Y con estos antecedentes yo hago una pregunta directa, doctor Carrasquilla. ¿Qué negocito tiene pensado montar ahora que está en el Ministerio de Hacienda? Tengo todo el derecho a preguntarlo, porque los hechos, bueno, esos son los hechos. Protesten, bueno, lo hago, listo. Hago la pregunta, la hago con todo derecho. Es mi derecho. Senador, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Respeto. Yo digo lo que yo crea que debo decir y ustedes ahora piden la palabra, listo. Bueno, listo. Bueno, vamos a terminar. Senador. Voy a terminar. Usted conoce el reglamento, sabe que debe respetar a las personas. No, yo estoy respetando, claro, y estoy haciendo una pregunta directa, claro. Sí. Estoy haciendo una pregunta directa. Bueno, listo. Vamos a terminar. Conclusiones. Este negocio de los bonos Carrasquilla, los bonos del agua, es un negocio absolutamente preñado de corrupción en los términos en los que he explicado. Creo haber demostrado que es un negocio preñado de corrupción en los términos del Banco Mundial, de la OCDE, de Transparencia Internacional y de cualquier persona con sentido común que hable de esto. Es un negocio en el que se cambiaron las leyes para hacer el negocio, o sea, introducir la trampa en la ley. Yo vengo denunciando que en la corrupción en el mundo se mueven dos asuntos. Uno, violar la ley, que es el de los pillos cascareros, y otro es introducir la trampa en la ley, que es el caso de Reficar. Aquí lo expliqué con todo cuidado, cómo introdujeron unas normas que permitían que a Reficar se la robaran como se lo robaron. No tengo tiempo de detenerse. Un negocio calculado, fríamente calculado. Esto es de lo más ignominioso, de lo más ofensivo que yo he visto. Un negocio calculado para tumbar a 117 municipios pobres de Colombia. Tumbarlos en la tasa de interés, tumbarlos en el momento en que les entregan la plata, tumbarlos en no exigirles garantías, tumbarlos en todo, tumbarlos en los 19 años, tumbarlos en que no pueden prepagar. Es que esto es increíble. ¿Qué banquero diligente actúa de esta manera como lo estoy señalando? Y entonces yo creo que una persona así no puede ser ministro de Estado. No puede ser, es mi convicción, es la convicción del pueblo y de casi todos los colombianos. Yo diría, no puede ser ministro de Estado en Colombia. Dedíquese a sus negocios. Repito, esto no es un debate en contra de que haya negocios en Colombia, yo no estoy hablando de eso. Estamos en la economía de mercado, pero sí en contra de esto. Y una última cosa, y es un reclamo directamente al presidente de la República, y si se irritan mucho, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué nombró Iván Duque de director ideológico, programático de su campaña al doctor Alberto Carrasquilla, y por qué lo nombró de ministro? Es que lo que yo estoy diciendo aquí es Vox Populi.
A mí algún periodista en tonito como gruñón me dijo, pero es que ¿qué es lo nuevo? Este escándalo es un escándalo viejo. Y dije, no, es que lo nuevo fue que el presidente de la República lo nombró ministro, eso es lo nuevo. ¿Cómo se atreve a nombrarlo ministro con estos antecedentes? Lo dije un día, si el doctor Carrasquilla se acerca a un fogón a uno de esos 117 pueblos, se incinera por el tamaño del rabo de paja que tienen estos asuntos. Es la realidad de esta cosa. Pero no solo lo nombra, sino que cuando el país se para indignado a reclamar, porque aquí estamos reclamando todos los colombianos o muchos de todos los orígenes, entonces la actitud del señor presidente es atornillarlo. Y ahora se declaran ofendidos e indignados además. O sea, les quedamos debiendo el favor al doctor Carrasquilla y a los que lo nombraron, háganos el favor, en deuda eterna, porque tuvieron la genialidad de traernos a este personaje de ministro. No, aquí hay unos que no pensamos así. Y se termina convirtiendo en una burla la frase con la cual el doctor Duque se consiguió bastantes votos en Colombia. El que la hace, la paga. ¿La paga? Pues no sé quién la irá a pagar, el doctor Carrasquilla no, a él lo premiaron por haberla hecho. Lo premiaron por haberlo hecho. Y por eso con toda autoridad moral y en nombre de todos los colombianos le estoy exigiendo a Iván Duque que nos quite a este personaje del Ministerio de Hacienda. Que nombre a cualquier otro neoliberal tan reaccionario como Alberto Carrasquilla, tiene muchos ahí para escoger, pero que no sea el tipo de ministro negociante que estoy señalando en este debate, porque es un tipo de negociante que hay que definirlo como un negociante corrupto, intolerable para que represente a los colombianos ante Colombia y ante el mundo. Muchas gracias.